Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta pequeña exposición de nuestro proyecto Clase Mi Pyme. Los integrantes del equipo son el ingeniero Agustín Munguía Cervantes, el ingeniero Miguel Vázquez Cervantes y su servidora Tatiana Margarita Acosta Peñaranda. Hoy vamos a dar inicio con la descripción general de qué es Pymes, cuál es su aplicación. Vamos a observar qué beneficios y desventajas pueden obtener las empresas, así que bienvenidos a esta pequeña exposición. Bueno, para dar inicio vamos a explicar qué es una pyme, cuáles son sus características y qué tipos existen. Bueno, las pequeñas y medianas empresas, mejor conocidas como pymes, son relevantes en todo el mundo porque significan el primer paso que dan todos esos emprendedores. Además, representan el sustento de millones de familias. De hecho, la ONU indica que en todo el mundo el 90% de las empresas están dentro de esta categoría y alojan más del 60% de fuerza laboral y son las responsables de generar el 50% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. No obstante, estas pymes, a diferencia de las grandes empresas, enfrentan retos para poder sobrevivir, ya que están más expuestas a factores que las pueden hacer desaparecer. De hecho, en países como el nuestro, como México, el ciclo de una pyme es de alrededor de 7 a 8 años. Existen muchos factores que afectan el desarrollo de una pyme. El comercio informal, porque esto genera una competencia súper desleal con las empresas que legalmente están constituidas, que pagan sus impuestos, que se dan de altas como patrón, que tienen empleados, que pagan prestaciones, ¿no? Y por otro lado, las pymes también suelen tener menos oportunidades de financiamiento. Otros retos están ligados a los procesos operativos, su acceso a la tecnología, posibilidades de capacitación, sin contar que son las más vulnerables a todo el tema de crisis económica local y mundial. Bueno, todos siempre nos preguntamos qué es una pyme. Una pyme es un negocio que puede o no estar jurídicamente constituido como empresa, cuenta con un número muy reducido de empleados y un volumen de facturación moderado. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier emprendimiento o esfuerzo que tenga una actividad económica constante puede ser considerado como una pyme. Así que el factor que determina su condición es la actividad económica y no la forma jurídica, como nos lo explicaba el profesor Jesús Totsky en la clase anterior. Esto significa que las personas que trabajan por su cuenta, empresas familiares, asociaciones, sociedades o cualquier otra entidad que desarrolle una actividad económica de manera regular, pueden ser considerados como una pyme. A la hora de determinar si una empresa es o no una pyme, el número de trabajadores, el volumen de negocios o el balance general son los únicos factores que se deben tener en cuenta. Una empresa puede ser pequeña en estos términos, pero si tiene acceso a un volumen significativo de recursos adicionales o está vinculada a una empresa mayor, no se considera propiamente una pyme. Las pymes son base de la dinámica económica de un país, ya que éstas cuentan con una amplia gama de giros productivos, comerciales y servicios cuya tendencia es realizar actividades autónomas y de forma local. A continuación les voy a mostrar una tabla que nos va a ayudar a entender un poco la clasificación de las pymes. Hay tres principales tipos de pymes. Está la microempresa, la pequeña empresa y la mediana empresa. A continuación vamos a ir explicando cada una. Vamos a hablar un poco de la microempresa. Estas son aquellas que tienen entre 1 y 10 empleados y su facturación anual es baja. Se trata de la unidad productiva de menor tamaño en relación con su número de empleados, el valor de sus bienes y sus ventas. Se les conoce como MIPYMES y son una de las tres categorías que pertenecen a la pequeña y mediana empresa. ¿Qué quiere decir? Que son pequeños negocios que por lo general tienen un solo dueño, quien tiene bajo su mando hasta máximo 10 trabajadores y cuenta con un sistema de producción muy sencillo o artesanal. Esto sucede porque la producción, administración, comercialización, sus finanzas y su facturación de una microempresa son tan simples que pueden ser manejadas personalmente por su dueño, por una sola persona. Varios ejemplos, como pueden ver ahí, está la peluquería, las fruterías, unas sastrerías, cerrajerías, lavanderías, carnicerías o incluso talleres mecánicos, entre muchos otros. Pequeñas empresas son aquellas que tienen 11 y 50 empleados y su facturación anual es mediana, es decir,
Tienen ingresos que permiten la supervivencia del negocio, pero además obtienen un margen de ganancia. Una pequeña empresa no necesariamente tiene como meta convertirse en una gran corporación, ya que opera perfectamente en una pequeña escala y atiende un mercado en específico, generando buenos ingresos para los dueños y sus empleados. ¿Qué quiere decir esto? Que además las pequeñas empresas poseen una mayor estructura patrimonial, administrativa y financiera que las microempresas. Por eso se consideran entidades independientes creadas para ser rentables y cuyo objetivo es dedicarse a la producción, transformación o prestación de servicios para satisfacer determinadas necesidades o deseos existentes en la sociedad. Como pueden ver el ejemplo, ahí se ve un mini súper, se ve un restaurante, pero en este también entran clínicas médicas, alquiler de vehículos, agencias de marketing, entre otros. Bueno, y por último vienen las medianas empresas. Estas son aquellas que tienen entre 51 y 250 empleados y su facturación anual es competitiva. Las medianas empresas son negocios dedicados comúnmente al comercio y tienen roles especializados. Su estructura y nivel de operación son más complejos que los de otras pequeñas empresas y la toma de decisiones involucra a más personas. Estas se consideran unidades económicas que tienen la oportunidad de desarrollar su competitividad con base en la mejora de su organización y procesos, así como desarrollar sus habilidades empresariales. Estas medianas empresas también poseen un mayor grado de complejidad en la coordinación de personas que pueden asumir funciones y control de decisiones, y esto aumenta el grado de compromiso de la empresa. Una mediana empresa se vuelve más competitiva si optimiza sus habilidades de administración, procesos y organización. Una empresa mediana tiene la necesidad de expandirse a otras ubicaciones dentro de la misma ciudad o en diferentes estados del país. Incluso puede traspasar las barreras de una nación, de una nación a otra. Los ejemplos, los dos más importantes que ustedes ven ahí, de pronto hospitales y colegios. Pero también están las constructoras, las gasolineras, las gaseras, las fábricas de herramientas. A su vez, existen subtipos de pymes que se definen por su sector de actividad y otros factores. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que estas clasificaciones pueden variar según el país y la legislación que esté vigente. Bueno, como les mencionaba anteriormente, existen subtipos de pymes que se definen por su sector de actividad y otros factores. Aquí vamos a ver 5 tipos de subpymes. Hay pymes comerciales, que son aquellas que se dedican a la compra y venta de bienes. eh, Suelen ser las más comunes porque no tienen que involucrar un proceso de fabricación, sino que se vuelven distribuidores o comercializadores. Están las pymes manufactureras, que son más complejas porque por lo regular ya son medianas empresas, debido a que producen y comercializan productos, poseen procesos productivos e infraestructura para fabricar lo que venden. Están las pymes de servicios. Estas son las empresas que brindan servicios a empresas o a personas. Son muy populares porque pueden operar fácilmente sin necesidad de mucha infraestructura, recursos o bueno, talento humano. Pueden ser un spa, un estudio de yoga, un estudio fotográfico, bueno, entre otros. También están las pymes agroindustriales, que son aquellas que se dedican a la producción y comercialización de productos agropecuarios, carne, fruta, verdura, lácteo, vinos. Estas pueden tener desde una operación micro hasta ser medianas empresas y cuentan con un grupo mayor de personas para realizar actividades de producción, recolección y comercialización. Y por último están estas pymes de tecnología. Son aquellas empresas que se dedican a la innovación, desarrollo y comercialización de tecnología y servicios relacionados con esta. Suelen ser micro, pequeña, medianas empresas que tienen una visión de crecimiento precisamente porque están muy ligadas a la tecnología. Entonces, como ustedes pueden ver, las pymes constituyen una gran fuente de empleo y de dinamismo económico en los países, el cual depende de la capacidad que posee cada sector para fomentar oportunidades de negocio y crecimiento. Bueno, después de lo que acabamos de ver, todos tenemos claro qué es una pyme, qué tipos de pyme hay, qué tipos de subpymes hay. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, ya para finalizar, 8 características principales que debe tener una pyme. Recordemos que las pymes poseen características específicas que las hacen destacar entre otras empresas, más allá del número de empleados que tienen. Tenemos que recordar que el tamaño de una pyme nos hace entender que son organizaciones pequeñas en cuanto al número de trabajadores y las dimensiones de su infraestructura y operación. Sus recursos son ilimitados. ¿Qué quiere decir esto?
que, que, que a ellos al verse limitados en recursos financieros, tecnológicos, humanos, al compararlas con el financiamiento de la plantilla de las grandes empresas, hace que muchas veces estas pymes sean más creativas a la hora de hallar recursos y competir en el mercado. También está otro tema que es la heterogeneidad, que se trata de empresas que muchas veces abarcan más de un giro y que no tienen tan definidas sus actividades. Estas organizaciones suelen ser muy dispersas y tienen menos cohesión. Está el tema de la cultura organizacional que hace que las pymes puedan tener una cultura más cercana a las personas, aunque a veces sea menos establecida y menos reglamentada. También está el tema de la independencia, porque este tipo de empresas no están asociadas con otras empresas o grupos, por lo que pueden mantener una autonomía en contraposición con las grandes empresas. Está el tema de la flexibilidad, que hace que las pymes puedan ser más ágiles, más flexibles en su organigrama, lo que a veces provoca que tengan grandes problemas porque no tienen procesos formales, procesos establecidos, y más bien ellos se van adaptando a las condiciones del mercado, a lo que los clientes les piden. También está el tema familiar, porque hay un gran número de pymes que son propiedades de una sola familia o de un grupo reducido de personas, y esto les permite una gran gestión eh, eh, de una manera más personalizada o cercana con los trabajadores y clientes. Está el último tema que es el local, porque estas empresas operan en una localidad limitada y no suelen expandir sus operaciones a otras áreas y ciudades. Una vez tenemos nosotros todo esto claro, podemos ya identificar entonces en qué consisten las pymes, en qué se clasifican, cuáles son sus subtipos y qué, bueno, digamos, 8 características específicas que deben tener. A continuación, los voy a dejar con mi compañero Miguel Cervantes. Él les va a explicar las ventajas de las pymes versus las grandes empresas internacionales. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Miguel Vázquez. Yo les voy a presentar las ventajas que tienen las pymes frente a las grandes empresas internacionales. Pues bien compañeros, se tiene una mala creencia de que las empresas pymes no tienen ventajas sobre las grandes empresas. Esto solamente es una ideología que se tiene erróneamente. Para esto tenemos dos postulados importantes que nos dice que los ingresos son pura vanidad, la ganancia y el flujo son el rey de los negocios. ¿Qué quiere decir esta parte? Que aunque las empresas tengan muchos ingresos, si no hay ganancias y el flujo del efectivo, realmente no es un negocio rentable. De igual manera, no es sinónimo el éxito o fracaso el tamaño. ¿Por qué? Porque hay grandes empresas que están al borde de la quiebra y empresas muy pequeñas que han tenido mucho éxito y son muy rentables. Pues bien, compañeros, vamos a presentarles las ventajas que tienen las pymes versus las grandes empresas. Como número uno encontramos que es el poder de adaptación, pero para entender esta parte debemos de definir qué es adaptación. Pues bien, es un conjunto de características o habilidades que permiten desarrollarse en un lugar o situaciones distintas a las originales. Como definición empresarial, podemos entender que es la capacidad que tiene para poder cambiar rápidamente acorde a la necesidad del mercado y época dentro del entorno que lo rodea. Es decir, que la empresa es capaz de poder adaptarse a las situaciones que se enfrente sin ningún problema. Ahora bien, compañeros, una empresa pyme, sus procesos son mucho más ágiles que una gran empresa. Además, tiene la capacidad de adaptarse fácilmente a las demandas del mercado y da una pronta solución a los problemas. Si comparamos con una empresa, obviamente sus procesos son más administrativos, llevan más sistemas que los hacen un poco más complejos. Por ende, pues no son, los hace que no sean más ágiles. Pues bien, compañeros, como punto número 2 tenemos que la conexión especial con los clientes. Esto quiere decir que las pymes tienen un trato muy especial y personalizado. Esto le da un plus especial. También agrega valor y a los clientes se notan más satisfechos al ser atendidos inmediatamente sus necesidades. En contraparte, pues las grandes empresas a veces no son trato especial ni personalizado y simplemente te llevan a más tiempo de una pronta respuesta. Pues bien, compañeros, como ventaja número 3 hemos encontrado que es el enfoque. Toda pyme debe de tener un enfoque bien definido, bien cimentado en lo que es fuerte. Debe de enfocarse en aspectos muy básicos, ¿verdad? Tales como
un buen servicio, una rapidez muy eficiente y una excelente atención. Esto le da a desarrollar mucho sus fortalezas. Una pyme, su mayor ventaja obviamente pues es el enfoque, ¿verdad? Esto le ayuda a sobrevivir y a sobresalir y a subsistir de las demás. Una empresa grande lo que busca es posicionarse, ¿verdad? Se enfoca en el mercado masivo y pierde de vista a sus clientes, ¿verdad? Bueno, continuando, como ventaja número 4, tenemos que la rapidez en todo sentido debe de tener una pymes. ¿Para qué? Para que pueda solucionar una necesidad. Es la mejor virtud que puede tener una pyme. Al ser pequeña, los tiempos de respuesta son muy eficientes e inmediatos y los clientes requieren de una pronta respuesta. Siempre van en busca de esto. En cambio, una empresa grande, pues obviamente te va a dar una muy buena respuesta, pero la lentitud de las empresas, pues es muy grande, ¿verdad? ¿Por qué? Por de acuerdo a la demanda que cada empresa tiene. Pues bien, compañeros, recapitulando, tenemos que la adaptación es la facilidad para poder cambiar, moldear según lo demande, y la rapidez es el tiempo con el que se realiza y se tiene respuesta de alguna actividad. Pues bien, como ventaja número 5 tenemos que es la visión joven y creativa. ¿Esto qué es? Que cuando se inicia un nuevo proyecto, se tiene una visión creativa fresca, actual del mercado, de X producto, lo que le permite explotar los recursos con los que cuenta y sobre todo porque se encuentran motivadas al poder generar un nuevo producto y desarrollar mucho su creatividad. Y además, la creatividad hoy es una de las grandes virtudes más valoradas que permite dar soluciones a los problemas complejos y pensamientos críticos. Esto conlleva a coordinación de las demás personas y apoyar en lo que se tiene estipulado en un futuro. Pues bien, compañeros, para finalizar esta parte, tenemos que el 90% de las innovaciones se dan en los negocios pequeños o en las pymes básicamente. ¿Por qué? Porque tienen productos innovadores, solucionan un problema actual en el que se encuentra en la época, ¿verdad? Forma de gestionar un negocio excelente y realiza maravillas con los pocos recursos. Es que quiere decir que es muy eficiente con los recursos con los que cuenta en su momento. Pues bien, compañeros, continuando con el siguiente tema, vamos a ver lo que son los financiamientos para las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque al momento de crear una nueva pyme es común tener la necesidad de requerir un capital adicional. ¿Para qué? Para iniciar operaciones, por los gastos de nómina, la compra de maquinaria, el pago de sueldos, y esto complica a veces las finanzas empresariales. Pues bien, estadísticamente muchos emprendimientos fracasan. El 65% de las pymes llega a fracasar por falta de financiamiento. Ahora bien, compañeros, para entender qué es el financiamiento, debemos de entender que es una aportación de fondos y de recursos económicos necesarios para poder desarrollar una actividad productiva, así como para poder emprender un nuevo negocio y también para invertir en actividades innovadoras de tecnología y comunicación. Ahora veremos las vías de financiamiento empresarial en México. Esta es una de las opciones más eficaces antes de adquirir un crédito bancario. Se debe de revisar las características del mismo, tasas de interés con las que nos va a cobrar en un momento determinado o en plazos por comisiones bancarias y qué garantías esta institución requiere de la empresa. Ahora bien, ¿qué financiamientos podemos tener? Tenemos aquí que pueden ser financiamientos gubernamentales, de dónde pueden provenir, de Nacional Financiera, que es NAFIN, es una institución bancaria que se dedica al desarrollo de los financiamientos mexicanos, trabaja en conjunto con diferentes bancos, ofreciendo productos y financiamientos para las micro y pequeñas empresas de los sectores industriales, así como de servicios. Este financiamiento se recomienda básicamente para pequeñas empresas, ya que van de los montos, van desde los 10,000 hasta los 60,000 pesos, por lo que a una empresa grande, pues en realidad no le beneficiaría mucho. Otra muy buena alternativa de financiamiento son los Business Angels, que son inversionistas privados con recursos y conocimientos vastos en el mundo empresarial. Impulsan el desarrollo de proyectos con potencial de crecimiento.
los Angels. Aportan capital. Por lo regular, el apoyo es brindado a cambio de acciones de la compañía que va a emprender. Dado que se trata de inversiones privadas, el plan de negocio aprobado de acuerdo con su criterio particular siempre va en miras del retorno de esa inversión. Otra opción de financiamiento son socios con capital. Un socio capitalista es aquel que se suma a la empresa como una persona que aporta recursos, es decir, el dinero. Para crecer, lo más común es que este tipo de socios entreguen dinero en efectivo, con miras a tener un rendimiento económico a modo de una inversión de su propio dinero. Pero también no todos los socios capitalistas requieren aportar recursos financieros, sino también pueden participar a través de eh, ofreciendo espacios o tierras o algún tipo de maquinaria que esté dentro de su alcance. Otra manera de financiamiento son los fondos de capital de riesgo. Son inversionistas que tras un análisis muy a fondo de viabilidad están dispuestos a arriesgar su dinero para invertir en un proyecto empresarial. Obviamente estos inversionistas normalmente están interesados en proyectos innovadores que garanticen una tasa interna de retorno relevante y que ofrezcan una disposición decisiva en la administración de la empresa. Entonces, estos inversionistas primero necesitan evaluar y que realmente la inversión que van a hacer les genere frutos. Pues bien, compañeros, nosotros consideramos que una última opción de financiamiento es el crédito bancario. El crédito bancario es una forma tradicional de obtener recursos fácilmente, sin embargo, debes de cumplir ciertos requisitos para que puedas ser candidato. Aunque este tipo de financiamiento lleva un tiempo grande de aprobación, ya que debes de cumplir con ciertos requisitos que garanticen que los pagos de crédito pueden ser eficientes, ¿verdad? Y que no va a haber retrasos sobre todo. Uno de los requisitos muy importantes es que estas empresas deben de tener declaraciones de impuestos que en muy pocas ocasiones las pequeñas y medianas empresas no llegan a cubrir este requisito. ¿Por qué? Porque precisamente como van iniciando es muy difícil que puedan cumplirlo. Sin embargo, hay otras opciones que pueden llegar a cumplir y ser candidatos a dicho crédito sin ningún problema. Pues bien, compañeros, esto fue todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención. Ahora mi compañero Agustín continuará con lo siguiente. Adelante, Agustín. Hola compañeros, soy Agustín Munguía Cervantes y a mí me tocó las consecuencias que una empresa enfrenta cuando dejan de estar en pequeñas, mediano y grandes empresas. Como introducción, quisiera retomar sobre los pequeños emprendimientos que enfrentan los diversos retos durante los primeros años. Algunos de los problemas son más difíciles que otros. De acuerdo con estadísticas, en América Latina solo el 45% de los MIPYMES logran superar los 2 años de existencia, contra un 80% del mismo tipo de emprendimientos en Europa. Pese a ello, este tipo de empresas generan buena parte de los empleos formales en la región de América Latina y España. Hay estrategias útiles sobre cómo encontrar clientes, generar leads, construir una lista de correos electrónicos. Muchas veces tendrás que volver unos pasos atrás con el fin de darte un tiempo para entender cuáles son los desafíos que está por enfrentar tu negocio, replantear tus movimientos y llevarlo al éxito. Para esto quiero retomar sobre qué son consecuencias. La palabra consecuencias es un hecho o acontecimiento que resulta inevitable y forzosamente de otro. Y para esto yo enumeré 7 problemas principales en los que si no se atienden a tiempo pueden traer graves consecuencias a nuestra empresa. Número 1. Encontrar clientes. Este no es solo un problema en el que se enfrentan los pequeños negocios, incluso los expertos en marketing en marcas de gran renombre como Apple, McDonald's, Toyota tienen que planear e implementar una estrategia para atraer clientes y no solo esperar a que lleguen leads de la nada. ¿Qué es un lead? Un lead es una persona que demuestra interés en los productos o servicios de una empresa mediante diversas acciones. Un ejemplo es que quizá visita nuestro sitio web constantemente, nos sigue en redes, le gusta nuestro producto y comparte nuestras publicaciones. ¿Cómo tener más clientes en una
Pyme. Encontrar clientes comienza con la pregunta de cómo es tu cliente ideal. Únicamente difundiendo la información de tu negocio en redes no va a funcionar para que consigas nuevos clientes. Necesitamos asegurarnos de que la información llegue directo a ellos. Y para esto podemos desarrollar una idea de cómo son tus clientes objetivos, investigar qué hacen y dónde pasan su tiempo en línea. Un ejemplo de esto es Mercado Libre. No sé si les ha pasado que empiezan a buscar un celular o una pantalla y de pronto 3 días seguidos empiezan a llegar correos de ofertas de ese celular o de nuevos celulares que salieron o de que les hacen un gran descuento. Incluso yo he llegado a comprar gracias a ese tipo de correos que llegan de Mercado Libre. Y este es un buen ejemplo sobre cómo investigar a nuestros clientes potenciales. Número 2. Contratar al personal adecuado. La contratación normalmente es uno de los retos más importantes a los que se enfrentan los pequeños negocios, sobre todo porque los ejecutivos de pequeños negocios suelen tener un déficit de recursos para empezar. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden contratar a un ingeniero, ya que están iniciando, que gane unos 50,000 al mes. O sea, necesitan contratar a un ingeniero, quizá un recién egresado, y así pagarle, un ejemplo, unos 15,000 al mes, ya que están empezando este negocio. Contratar a nuevos empleados es un asunto importante y un proceso complejo. Todas las empresas deben invertir tiempo y recursos por cada contratación de un nuevo empleado. Cuando este proceso sale mal, el coste puede llegar a ser del 30% de los ingresos que recibiría este colaborador. Es imposible que la persona que contratemos sepa todo. Por eso es importante encontrar y contratar a gente adecuada que esté realmente interesada en lo que hace la empresa o servicio. Y no tengamos tanto, o sea, no tengamos tanta rotación de personal, ya que esto es una pérdida para cualquier empresa. Número 3. Tener presencia digital. Esto nos puede ayudar a nuestro negocio a consolidarse y avanzar desde las primeras etapas. Pese a ello, solo el 48% de los pymes tienen un sitio web. La presencia digital puede marcar una gran diferencia y atraer a una gran fila de clientes, y por eso descuidar este elemento no es conveniente hoy en día. Tener redes sociales ya no es suficiente, debemos contar con un sitio web y un dominio apropiado. Incluso en Internet podemos encontrar muchas plataformas que nos ayudan a crear nuestro sitio web de forma gratuita y hay que aprovechar esto. Número 4. Obtener leads. Obtener leads, como ya había mencionado que es un lead, es un problema para la mayoría de pymes o empresas. Es la generación de estos leads, específicamente lo suficientes como para mantener el equipo de ventas conforme. Generar más y mejores leads es uno de los objetivos más importantes. Un sistema exitoso de generación de leads es lo que convierte a visitantes de un sitio web en potenciales clientes y mantener el ciclo de ventas lleno de prospectos. ¿Y cómo podemos generar leads? Para hacer que el proceso de generar leads sea funcional para nuestro negocio, necesitamos optimizar nuestro sitio web, ya sea gratuito o pagar por él. Y para esto lo tenemos que mirar nuestro propio sitio web y hacernos las preguntas. Este sitio web guía a nuestro cliente hacia la compra, ya que es el proceso final, lo que queremos, o sea, vender el producto. Número 5. Evitar fallas en la cultura organizacional. Esto puede ser en la etapa inicial de la empresa. Una persona o un pequeño grupo de personas que comienzan un negocio tendrán que lidiar con problemas de gestión y organización. Es habitual pensar que es indispensable crear una organización bien calculada cuando se está comenzando un proyecto, pero pocas veces se considera que conforme esa empresa crece y evoluciona, debe replantearse el esquema desde una perspectiva organizada.
Para fortalecer la cultura organizacional, basta con que realices un análisis periódico de los roles y la organización que estás implementando en tu negocio. Este diagnóstico de cultura organizacional te dará un panorama de lo que necesitas reestructurar. Pueden surgir múltiples variantes y no únicamente porque tu negocio creció y se elevó a un rango superior ya tienes el éxito asegurado. Sobre todo durante los primeros años, los pymes pueden adoptar distintos esquemas que no son los adecuados porque no hay fórmula ni truco para dar con una organización adecuada. Además de ello, son instituciones en movimiento que no pueden permanecer estáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa nunca debe permanecer estática si quiere el éxito. Y hay casos donde no se logra solucionar la falla y ahí tenemos que tener la mente fría y decir, bueno, y llegar al punto que digamos que sí necesitamos contratar por fuera una consultora especializada en cultura organizacional y no ser necios en esto y querer sacar la falla nosotros mismos. O sea, hay que tener la mente fría y saber cuándo ya necesitamos contratar por fuera este tipo de consultoría. Número 6. Impulsar nuevas habilidades. Esto es muy importante ya que los perfiles de hace algunos años ya no son iguales con los de ahorita. Gracias a la aceleración de la transformación digital, muchas tareas que se esperaban de los empleados ya las lleva a cabo un software o aplicación. Y esto nos genera tener más tiempo para otras cosas como la creatividad. Un ejemplo de ahorita es que ya todo se maneja con RPs o con algún software para mantener toda nuestra base de datos de la empresa correctamente. Un ejemplo podría ser el SAP que usa Volkswagen y Audi. O otro ejemplo podría ser Epicor. Incluso hay muchas RPs, no quisiera meterme mucho en esto. Seguimos. Para adoptar los puestos a las nuevas habilidades dependerá de cada empresa. Lo básico es estar al pendiente de innovaciones y estrategias que cada mercado o industria exigen. Tener también la mente abierta da pie al aprendizaje de nuevas habilidades y al impulso que se da a la capacitación constante, ya que son parte de la organización para que sigan las tendencias, incluso adelanten a las necesidades de los clientes. ¿Esto qué quiere decir? Que tener a nuestros empleados bien capacitados no solo ayuda a tenerlos a tener sí, no solamente estamos ayudando a ellos, sino estamos ayudando a la misma empresa, porque habrá menos errores. Un ejemplo es donde estoy laborando. Ya hemos pedido varias veces capacitación sobre este tipo de máquinas que nos llegan de Japón, pero no sé si no nos dan capacitación para que aprendamos y nos vayamos a otra empresa. Ya les hemos pedido varias veces este tipo de capacitaciones, pero hasta el momento no nos han dado. No sé si se quieren ahorrar dinero o algo. Y yo siento que sí es muy importante porque ya capacitados sacaríamos más rápido las fallas y tendríamos más eficiencia en la empresa. Y así, o sea, no solo nosotros crecemos, sino crecemos junto con la empresa y lo hacemos todo más eficiente. Número 7. Es el último. Cumplir con las obligaciones fiscales y de seguridad social. En México, el 23% de los negocios operan en la informabilidad. En Chile, apenas la mitad de los pymes están legalmente constituidos. Y en Colombia, el 85% de los trabajadores de microempresas son informales. En general, en los países emergentes el comercio informal supone una tercera parte del PIB.
De acuerdo con el Banco Mundial, este tipo de esquema donde las empresas no cumplen con sus obligaciones fiscales ni brindan seguridad social a los empleados generan mayor inestabilidad y deja desprotegidos tanto a las personas como a los negocios. ¿Y cómo pueden los pymes cumplir con sus obligaciones? Hay algunos consejos básicos para que legalices las operaciones de tus pymes si todavía no lo has hecho. Y para esto hay 3 puntos importantes que quisiera mencionar. 1, informarse con las instituciones de seguridad social y tributarias de tu país acerca de los esquemas de incorporación disponibles. 2, asesórate con un especialista del ramo para que pueda ayudarte en el proceso de regularización de acuerdo con las leyes y normas vigentes en tu país o territorio. 3, revisa los beneficios que podrías tener al legalizarte, como hacer exportaciones, contratar talento y generar una empresa eficiente. Y pues sería todo, compañeros. Muchas gracias. Espero les haya quedado claro esta explicación y excelente día.